En una tarde lluviosa de Los Ángeles, bajo los imponentes rascacielos de cristal que albergaban fortunas inimaginables, el destino orquestó una colisión de mundos que nadie podría haber previsto. Una limusina negra, un vehículo que se deslizaba por la ciudad como un fantasma de lujo, atravesó a toda velocidad un charco de agua sucia, empapando sin piedad a Mateo Vargas y a su pequeña hija, Sofía. Él, un talentoso guitarrista reducido a tocar en la calle para sobrevivir. Ella, una niña de 7 años cuyo único refugio era el pequeño paraguas que su padre sostenía. Desde el interior del auto, Alessandra Moretti, la CEO multimillonaria de Innovatec Global, sintió una punzada de irritación por el retraso. Pero al bajar para silenciar su conciencia con un fajo de billetes, sus ojos de acero se encontraron con los de Mateo, y el tiempo se detuvo. No fue el hombre lo que la paralizó, sino el pequeño colibrí de madera tallada que Sofía sostenía con fuerza. Una pieza idéntica a la que su padre le había hecho justo antes de morir. Un tesoro que ella creía único en el universo. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Alessandra, rompiendo la coraza que había construido durante 20 años de luto y soledad. Su mente, usualmente un bastión de cifras y estrategias de negocios, se inundó con el recuerdo del calor de las manos de su padre y la promesa de que ese colibrí siempre la protegería. ¿Cómo era posible que una niña desconocida, hija de un músico callejero, tuviera una réplica perfecta de su secreto más sagrado? Para Mateo, el impacto fue diferente. Vio en la mirada de esa mujer poderosa no arrogancia, sino un desconcierto tan profundo que parecía una herida abierta. Se sintió expuesto, como si ella pudiera ver más allá de su ropa mojada y su guitarra gastada, directamente hacia los secretos que ni él mismo conocía sobre su pasado. De repente, la vida de ambos, una construida sobre un imperio de riqueza y la otra sobre los escombros de un sueño roto, quedó suspendida en el aire por el misterio de un simple trozo de madera. ¿Qué harías si descubrieras que el objeto más preciado de tu infancia reaparece en las manos de un extraño, amenazando con revelar que toda tu vida se ha basado en una mentira? Antes de que te contemos cómo ese pequeño colibrí de madera está a punto de desenterrar un secreto que podría destruir a una de las familias más poderosas de la ciudad, haz una pausa. Si tú también crees que el destino puede conectar a 2 almas perdidas para hacer justicia, toca el botón de me gusta para fortalecer esta historia y suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará sus vidas para siempre, sino que te demostrará que el pasado, por más enterrado que esté, siempre encuentra la manera de volver. Movida por una obsesión que no podía explicar, Alessandra citó a Mateo en su imponente oficina en el piso más alto de la torre Innovatec. El pretexto era ridículo, y ambos lo sabían. Un encargo para diseñar unas estanterías a medida. Cuando Mateo entró, con sus botas de trabajo manchadas de aserrín contrastando con el mármol italiano, la tensión era palpable. Él la miraba con una desconfianza fría, convencido de que era el capricho de una mujer rica que buscaba aliviar su culpa. Ella, por su parte, luchaba por mantener su compostura de CEO, pero su mente no dejaba de proyectar la imagen de aquel colibrí. Sentía que ese hombre, con su mirada honesta y triste, era la llave a un cuarto cerrado de su memoria, y el miedo a lo que pudiera encontrar dentro la paralizaba. La dinámica cambió en su segundo encuentro, cuando Mateo se vio obligado a llevar a Sofía con él. Mientras los 2 adultos hablaban con una formalidad forzada, la niña exploraba la vasta oficina con ojos curiosos, hasta que se detuvo frente a Alessandra. Sin rastro de timidez, extendió su manita y le mostró el colibrí de madera. «Mi mamá decía que espantaba las pesadillas. ¿El tuyo también?», preguntó con una inocencia que desarmó por completo a la ejecutiva.
Por primera vez en 20 años, los ojos de Alessandra se llenaron de lágrimas. Fue un destello de vulnerabilidad que no pasó desapercibido para Mateo, quien vio, más allá de la millonaria, a una mujer tan rota y sola como él. En ese instante supo que el misterio que los unía era mucho más profundo que una simple coincidencia. Mientras tanto, en la sombra de otro rascacielos, Ricardo Balbuena observaba con una furia helada las fotografías que su investigador privado le había entregado. En ellas aparecían su sobrina, el músico callejero y la niña. Su mirada se clavó en el colibrí que la pequeña sostenía. Un sudor frío recorrió su nuca. Había pasado 2 décadas construyendo un imperio sobre una tumba vacía y una mentira perfecta. Creía haber eliminado cada cabo suelto, cada recuerdo del pasado. La aparición de ese hombre y, sobre todo, de ese objeto, era una amenaza que no podía permitirse. Levantó el teléfono. Su voz era un susurro letal. Quiero que arruinen a ese hombre. Acúsenlo de fraude. Amenácenlo con su hija. Hagan lo que sea necesario para que desaparezca de la vida de Alessandra para siempre. Ajena a la conspiración que se cernía sobre ellos, Alessandra sintió que debía confiar en Mateo. Le confesó que ella poseía una pieza idéntica, un regalo de su padre justo antes de morir. Al escucharla, el rostro de Mateo palideció. Recordó algo que había olvidado por mucho tiempo. Su difunta esposa, Elena, le había dicho que el diseño del colibrí no era suyo, sino que lo había copiado de un viejo boceto que encontró en la casa donde trabajaba como empleada doméstica años atrás. ¿Para quién trabajaba?, preguntó Alessandra con el corazón latiéndole en la garganta. Mateo la miró fijamente y la verdad cayó entre ellos con el peso de una sentencia. Para la familia Moretti. En ese momento, la desconfianza se disolvió, reemplazada por una certeza aterradora. Sus pasados estaban entrelazados por un secreto oscuro, y solo juntos podrían desenterrarlo. La venganza de Ricardo no se hizo esperar, y su golpe fue tan cruel como calculado. Una mañana, mientras Sofía dibujaba colibríes en la mesa de la cocina, 2 funcionarios de servicios sociales, con rostros severos y carpetas en mano, llamaron a la puerta del humilde apartamento de Mateo. Una denuncia anónima los había alertado sobre un posible caso de negligencia, citando las noches en que él tocaba en la calle con la niña presente. El pánico helado se apoderó de Mateo. Vio en sus ojos la amenaza fría y burocrática de arrebatarle lo único que le daba sentido a su vida. Le hicieron preguntas invasivas, inspeccionaron su hogar con desdén y le informaron que iniciarían una investigación que podría resultar en la pérdida de la custodia de Sofía. Era el arma más letal que Ricardo podría haber usado, un ataque directo a su corazón de padre. Desesperado, con la voz quebrada por el miedo, Mateo llamó a Alessandra. No le pidió ayuda, solo le contó lo que estaba pasando, como si necesitara que alguien más supiera la injusticia que estaba viviendo. La reacción de Alessandra fue instantánea y feroz. El hielo en su voz se derritió, reemplazado por una furia protectora que ni ella misma sabía que poseía. «No te moverás de ahí. No hables con nadie más. Voy para allá», le ordenó. En menos de 1 hora, un ejército de los mejores abogados de la ciudad descendió sobre la oficina de servicios sociales, presentando pruebas del carácter intachable de Mateo y exigiendo conocer el origen de la denuncia maliciosa. Alessandra no solo estaba defendiendo a un hombre inocente, estaba protegiendo a su familia improvisada, declarándole la guerra a la sombra que intentaba destruirlos. El ataque los unió en una urgencia desesperada. Esa misma noche, en la seguridad del penthouse de Alessandra, Mateo recordó algo. «Hay una caja con cosas de Elena. Nunca tuve el valor de abrirla del todo». Juntos subieron al ático, un espacio lleno de los fantasmas de la vida de Alessandra, y encontraron la vieja caja de madera. Al abrirla, el olor a lavanda y a secretos guardados
llenó el aire. Dentro, entre cartas de amor y flores secas, encontraron un viejo álbum de fotos. Y allí, en una imagen descolorida de una fiesta de jardín en la mansión Moretti, estaba la prueba que cambiaría todo. Elena no sonreía. Su mirada era de puro terror. A su lado, con una mano posesiva en su hombro, estaba un joven y sonriente Ricardo Balbuena. La fotografía lo cambió todo. Ya no era una conexión abstracta con la familia Moretti. Era una conexión directa y siniestra con Ricardo. Mientras Mateo miraba el rostro aterrorizado de su difunta esposa, Alessandra examinaba el fondo de la imagen, sus ojos de estratega buscando cada detalle. Fue entonces cuando la vio. Una joven doncella, apenas una adolescente, que observaba la escena desde lejos con una expresión de profunda preocupación. «La conozco», susurró Alessandra, con el corazón acelerado. «Se llama Clara. Era una de nuestras amas de llaves. Desapareció poco después del accidente. Dijo que volvía a su pueblo». De repente, tenían más que una sospecha. Tenían una testigo. Ya no estaban a la defensiva. Ahora, por primera vez, tenían un objetivo claro y la esperanza de que alguien más conociera la verdad. La búsqueda de Clara se convirtió en una carrera contra el tiempo, una operación en la que la vasta fortuna de Alessandra y la tenacidad de Mateo se fusionaron en una fuerza imparable. Usando los recursos de Innovatec, Alessandra desplegó un equipo de los mejores investigadores privados, quienes rastrearon a la mujer hasta un pequeño pueblo costero en Oregón, donde vivía bajo otro nombre, trabajando como bibliotecaria. Viajaron de inmediato. Al encontrarla, vieron a una mujer consumida por el miedo, cuyos ojos reflejaban 2 décadas de una pesadilla silenciosa. Al principio negó todo, temblando ante la mención del apellido Moretti. Pero cuando Mateo le mostró la foto de Elena, suplicándole que ayudara a limpiar el nombre de su esposa, las barreras de Clara se derrumbaron en un torrente de lágrimas y confesiones. En la modesta sala de estar de Clara, con el sonido de las olas rompiendo a lo lejos, la verdad finalmente salió a la luz, más monstruosa de lo que jamás imaginaron. Con la voz entrecortada, Clara confesó que Ricardo no solo había chantajeado a Elena para sabotear el auto, sino que el plan nunca fue matar a ambos. Ricardo quería a su cuñada fuera del camino, pero necesitaba a su hermano vivo para controlarlo. Sin embargo, el accidente fue peor de lo previsto. El padre de Alessandra no murió, sobrevivió, pero con una amnesia total. Ricardo aprovechó la oportunidad, lo declaró muerto y lo internó en una clínica privada y aislada en las montañas, bajo un nombre falso, donde ha estado prisionero durante 20 años. Alessandra sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su luto, su vida entera, había sido una farsa. Mientras tanto, en su fortaleza de cristal en Los Ángeles, Ricardo Balbuena sintió un nudo helado en el estómago. Sus informantes le habían notificado que Alessandra y el músico habían encontrado a Clara. El juego había terminado. La fachada de tío protector se desvaneció, revelando al depredador acorralado que siempre fue. Con una calma aterradora, levantó el teléfono e hizo una última llamada. No quiero más errores. No quiero amenazas. Quiero una solución permanente. Ordenó con una voz desprovista de toda emoción. Que parezca un trágico accidente en la carretera de la costa. Nadie puede llegar a esa gala. Nadie. El peligro ya no era una sombra abstracta. Ahora tenía una forma concreta y letal que se dirigía directamente hacia ellos. Con la confesión de Clara grabada y la ubicación de la clínica en sus manos, Alessandra y Mateo sabían que no podían confiar en la policía, que Ricardo podría corromper fácilmente. Tenían una sola oportunidad para exponerlo, un solo escenario donde no podría esconderse: la gala anual de Innovatec, que se celebraría en menos de 24 horas. Era un plan suicida, una apuesta de todo o nada.
Regresaron a Los Ángeles sintiendo los ojos de los hombres de Ricardo en cada esquina, cada auto que los seguía de cerca. Esa noche, mientras se preparaban para la gala, no había glamour en sus gestos. Se estaban vistiendo con sus mejores ropas, pero se sentían como soldados, poniéndose la armadura para la batalla final de la que podrían no salir con vida. La gala anual de Innovatec era un mar de diamantes y sonrisas falsas, el pináculo del poder corporativo de Los Ángeles. Ricardo Balbuena se movía entre los invitados como un rey en su corte, con una copa de champán en la mano y la arrogancia de un hombre que se sabía intocable. Cuando vio a Alessandra y Mateo entrar, sintió una punzada de desprecio. Ella con un vestido de seda esmeralda que resaltaba su figura, y él con un traje oscuro que no lograba ocultar la tensión en sus hombros. Ricardo sonrió para sus adentros. Los veía como dos insectos atrapados en su telaraña, a punto de ser aplastados. No imaginaba que no habían llegado como víctimas, sino como verdugos, llevando consigo la bomba que haría estallar su mundo en 1000 pedazos. Ignorando los saludos y las miradas curiosas, Alessandra caminó con una determinación gélida directamente hacia el escenario. Ricardo, al ver su intención, intentó interceptarla con una sonrisa paternalista. «Querida, el discurso de bienvenida ya lo di yo. Deja que los invitados disfruten», susurró tratando de tomar su brazo. Ella se apartó con un movimiento brusco que lo dejó helado. Subió los escalones, tomó el micrófono y el murmullo del salón se extinguió. «Buenas noches». Su voz resonó clara y firme en el silencio absoluto. «Hoy no vine a hablarles de ganancias, vine a hablarles de un crimen». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo palideció. En ese instante supo que había subestimado a su sobrina. Había subestimado el poder de la verdad. Con una señal a un técnico oculto, las gigantescas pantallas detrás de ella cobraron vida. No mostraron gráficos de crecimiento, sino el rostro aterrorizado de Clara, la exama de llaves. Su voz temblorosa llenó el opulento salón, narrando el chantaje, el sabotaje del auto, la mentira que había durado 20 años. Los rostros de los directivos y socios pasaron del escepticismo al horror puro. Ricardo, atrapado bajo los reflectores, comenzó a gritar: «¡Es una farsa! ¡Una mentira de un oportunista y una mujer desequilibrada!». Pero Alessandra no había terminado. Con los ojos llenos de lágrimas de furia, dio el golpe final. «Mi tío no solo asesinó a mi madre, mantuvo a mi padre, Alberto Moretti, prisionero y drogado en una clínica durante 2 décadas. El mundo se detuvo. El caos estalló. Ricardo, con el rostro descompuesto por el pánico, empujó a la gente a su paso, intentando huir hacia la salida. Pero ya era tarde. Las puertas de cristal se abrieron de golpe, revelando no a más invitados, sino a un escuadrón de policías que avanzaba con una calma implacable. El sonido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Ricardo fue el punto final de su reinado de tiranía. En medio del tumulto, Mateo se acercó a Alessandra y tomó su mano con fuerza. Ella se apoyó en él, soltando por fin el aire que había contenido durante 20 años de luto falso. Su imperio de mentiras se había derrumbado, pero sobre sus ruinas, por primera vez, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un futuro real, de una justicia verdadera. El juicio de Ricardo Balbuena fue el espectáculo mediático del año, un circo de traición y codicia que mantuvo a la ciudad en vilo. Despojado de sus trajes de diseñador y su aura de poder, se convirtió en una figura patética, un hombre hueco consumido por su propia maldad. Las pruebas en su contra eran abrumadoras: la confesión de Clara, los registros financieros de la clínica, los testimonios de exempleados aterrorizados que por fin se atrevieron a hablar. La sentencia fue implacable: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato, secuestro y fraude.
Murió solo en una celda de concreto, olvidado por el mundo que una vez dominó. Su imperio se desmoronó, sus activos fueron congelados y redistribuidos, y su nombre se convirtió en sinónimo de la más profunda depravación, una lección brutal de que ninguna mentira, por más grande que sea, puede durar para siempre. El reencuentro con Alberto Moretti fue un camino lleno de espinas y milagros. Los primeros meses fueron un laberinto de confusión y fragmentos de memoria que aparecían como destellos dolorosos. Alessandra dejó todo para estar a su lado, reaprendiendo a conocer al hombre que era su padre, no a través de viejas fotografías, sino a través de sus gestos, de la luz que volvía lentamente a sus ojos. Mateo y Sofía se convirtieron en el ancla de esa nueva realidad. No eran extraños, eran familia. Sofía le leía cuentos, llenando el silencio con su risa, mientras Mateo tocaba suaves melodías en su guitarra, música que parecía despertar rincones dormidos del alma de Alberto. Juntos, con una paciencia infinita y un amor incondicional, comenzaron a reconstruir los pedazos de un corazón y una mente que habían sido robados, demostrando que la verdadera sanación no es olvidar, sino aprender a vivir de nuevo. 2 años después, el sol de la tarde bañaba el jardín de una casa que olía a hogar, no a soledad. No había rascacielos a la vista, solo árboles y el sonido de la risa. Alessandra, con un vestido sencillo y flores silvestres en el pelo, caminaba hacia Mateo, que la esperaba con una mirada que contenía todas las promesas del universo. Alberto, con el paso aún un poco lento, pero con una sonrisa radiante, la entregó en el altar improvisado, susurrándole al oído: «Él te cuidará tan bien como yo lo hubiera hecho». Sofía, ahora una niña de 9 años llena de vida, esparcía pétalos de rosa a sus pies, celebrando la unión de las 2 personas que habían reconstruido su mundo. No fue una boda de negocios, sino un pacto de almas, un testimonio silencioso de que el amor verdadero no se encuentra en la cima del poder, sino en la calidez de una mano que nunca te suelta. Su nueva vida floreció lejos de las sombras del pasado. Mateo se convirtió en un guitarrista de renombre, llenando teatros no por necesidad, sino por el puro gozo de compartir su arte, siempre con Alessandra y Sofía en primera fila. Alessandra, por su parte, encontró su verdadera vocación al frente de la Fundación Moretti, utilizando su fortuna para ayudar a familias rotas por la injusticia, transformando su dolor en un faro de esperanza para otros. En la repisa de la chimenea de su hogar, 2 pequeños colibríes de madera, uno viejo y otro nuevo, descansaban juntos. Ya no eran un misterio doloroso, sino el símbolo de un destino que los había unido a través de la tragedia para regalarles la felicidad más pura. Eran una familia completa, sanada y fortalecida, la prueba viviente de que, a veces, un final devastador es solo el comienzo de la historia más hermosa. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Alessandra y Mateo no es simplemente un relato sobre un encuentro fortuito en una tarde de lluvia. Es la prueba irrefutable de que el destino no traza líneas rectas, sino que teje complejos tapices donde cada hilo de dolor, cada nudo de desesperación tiene un propósito. Comenzaron como 2 extraños de mundos opuestos, una reina solitaria en su castillo de cristal y un músico con el corazón a la intemperie, unidos por el eco de un pequeño colibrí de madera. Ese objeto, en apariencia insignificante, fue la llave que abrió las puertas de un pasado enterrado,
demostrando que las almas rotas no están condenadas a la soledad, sino que a veces solo necesitan encontrar a la otra mitad de su historia para volver a sentirse completas. Su viaje nos enseña que el amor más auténtico no nace en la comodidad, sino en la vulnerabilidad compartida, en la valiente decisión de confiar en otro cuando todo tu mundo se ha derrumbado. Su final feliz no fue un punto de llegada, sino un punto de partida. La justicia para su familia no se limitó a encerrar al villano tras las rejas. Se convirtió en una misión de vida. Con la Fundación Moretti, Alessandra no solo honró la memoria de su madre y la vida recuperada de su padre, sino que transformó el veneno de una traición en un antídoto de esperanza para incontables familias. Cada beca, cada hogar reconstruido, cada niño protegido era una victoria sobre el mal que intentó destruirlos. Y la música de Mateo, que una vez fue un lamento en las frías calles de la ciudad, ahora llenaba teatros con melodías que hablaban de resiliencia y segundas oportunidades. Juntos, no solo reconstruyeron sus vidas, sino que se convirtieron en un faro, demostrando al mundo que el verdadero poder no reside en la riqueza o el control, sino en la capacidad de convertir las cicatrices más profundas en fuentes de luz para los demás. La jornada de Alessandra y Mateo nos enseña que el amor verdadero, cuando se une a la valentía y la verdad, es la fuerza más imparable del universo. Si esta historia de redención y esperanza ha tocado tu corazón, deja tu me gusta para celebrar su victoria y compártela para que su mensaje de fe llegue más lejos, inspirando a otros a creer en los reencuentros imposibles. Y no olvides suscribirte para unirte a nuestra comunidad de apasionados por relatos donde la justicia y el corazón siempre encuentran el camino. Hasta la próxima gran historia que nos recuerde que, incluso en la noche más oscura, siempre hay un amanecer esperando.